Alta tensión, corriente alterna. Tenemos la dicha de hacer una crestomatía del Chamuco TV, gracias a la cortesía de TV UNAM, del canal 22 y el canal 11 y los chamucos y la chamuca. Ana Lilia Pérez, esta respetadísima periodista que ha expuesto su vida para informarnos qué pasa en el interior de Pemex y la corrupción relacionada a Pemex. Escuchemos lo que implicó su exilio hoy que ha regresado a México, aunque existen todavía riesgos contra su persona al estar incorporada en el mecanismo de protección defensores de derechos humanos y periodistas. Ana Lilia Pérez, todo nuestro respeto, cariño y admiración. Y que sí se necesita que se apliquen la ley, que se hagan investigaciones mucho más intensas que abarquen a todos ellos. Por ejemplo, los gasolineros que vendían el huachicol, ¿no? Los que comercializaban todo eso, porque la mayor parte del combustible robado a petróleos mexicanos se comercializaba en gasolineras oficiales, no en huachicoleras clandestinas. Entonces, falta toda esa parte también. La corrupción empresarial tampoco ha llevado a la acción de la justicia en México. Así como con el caso Lozoya, o a partir del caso Lozoya, se tiene la oportunidad de, por primera vez, judicializar, procesar delito de cuello blanco en las más altas esferas del poder en México. Así también se tiene la oportunidad de judicializar la corrupción en el sector empresarial. Super. Una última. Sí, señor. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de la denuncia de Lozoya, porque hay una parte donde dice que recibió órdenes de Videgaray de entregarle unos regalos muy costosos a una amiga de Videgaray, periodista entre comillas, ¿no? Yo supongo que eso era además una práctica común, no solo con esa amiga, sino de haber sido generalizado. Además dice que le pedía que le pagara la colegiatura sí, a sus hijos y Ana Lilia hace rato mencionó que era algo muy común. Sí, exactamente. Bueno, a muchos periodistas, entre comillas, les tocaron los regalos caros y que les pagaran la colegiatura. Pero tú que has documentado lo que de veras había que documentar, lo que has recibido son amenazas, ¿no es cierto? Y acoso y persecución, intervenciones telefónicas, agresiones del área de seguridad física de Pemex, amenazas cuando publiqué aquellos contratos de Juan Camilo Muriño como contratista de Pemex y que era secretario de Gobernación en ese momento, o sea, traficando influencias. Recibí la llamada de quien llevaba el área de comunicación social de Petróleos Mexicanos para decirme: te vas a arrepentir de lo que le hiciste a Juan Camilo. Y empezó una serie de acoso, demandas de muchos contratistas de Pemex. Las gané todas, pero tuve que enfrentar muchos procesos, persecución muy fuerte. En esos tiempos hubo una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el gobierno de Felipe Calderón por el acoso en mi contra, y las agresiones, las amenazas fueron subiendo de tono, sobre todo cuando seguía yo publicando y sale el libro del Cártel Negro, donde hablaba precisamente del nivel de involucramiento de los funcionarios en el tema del huachicol, de los militares, y pues yo tuve que tomar la opción del exilio. Una fundación para perseguidos políticos de Alemania, que es la Fundación de Hamburgo para Perseguidos Políticos, me llevó a Alemania, me puso a salvo porque mi vida estaba en riesgo y la de la gente cercana a mí. Entonces tuve que estar un par de años en esa situación, y aún estando allá, hubo un ex legislador que era candidato al gobierno de Veracruz, que había sido funcionario de Pemex, que me demandó y me mandó para allá la demanda. Se gastaron recursos públicos por este señor. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo envió vía la Embajada de Alemania. Tenía yo que acudir a responder por esta demanda. El asunto duró muchos años, llegó hasta la Suprema Corte. Me dieron la razón en todas las instancias.
en los juzgados, en primera instancia, segunda instancia, el señor se siguió amparando. Tiene un poder económico considerable, importante, y lo invirtió en acosarme por muchos años judicialmente. Y yo, pues, me defendí vía algunas organizaciones no gubernamentales. Yo no podía hacer frente al poder económico de él de ninguna manera. Yo soy una reportera y yo he vivido toda mi vida como profesionista de un salario, de mis colaboraciones periodísticas. A eso me dedico y entonces fue una situación muy complicada porque estando en ese estado de exilio es muy duro. Yo era la única mexicana en esa situación, en un programa que recibe exiliados de varios países, sobre todo de países de Oriente Medio. Mis compañeros de exilio eran periodistas también acosados por los regímenes de su país, pero vivir en exilio es muy complicado porque no sales de tu país porque quieras, sales de manera forzada y estar lejos en una situación así también es muy duro. Entonces yo aprendí también muchas lecciones de todos estos golpes, pero seguí adelante con mi trabajo como periodista. En Alemania seguí haciendo investigación, hice un libro que se llama Mares de Cocaína e indagué las rutas de tráfico de drogas que se usan a nivel internacional, y regresé a México y después publiqué Pemex RIP, y pues yo sigo adelante con mi trabajo como periodista a pesar de todos estos embates. Bueno, ahí pudimos escuchar en Chamuco TV, gracias a TV UNAM, al 11 y al 22 por el apoyo para esta crestomatía, a la siempre admirable, valiente y súper digna Ana Lilia Pérez. Qué ejemplo para el periodismo, no solo de México, de todo América Latina, y además pues pisó fuerte en Alemania. Qué vergüenza las mercenarias o mercenarios que se vendieron y claudicaron frente al poder. Toda nuestra admiración a Ana Lilia Pérez. Hasta la próxima, amigas y amigos. Crestomatía del Chamuco TV, sin fines de monetización. Radio libre por internet. Alta tensión, corriente alterna para Radio Numancia y Entérate Querétaro.